por medio de creerle a Dios, por medio de creer que Jesucristo fue a la cruz para hacernos libres, para reconciliarnos con Dios. Al creerlo, el Espíritu Santo viene a nosotros y nos enseña todas las cosas. Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a este espacio de reflexión. Vamos a comenzar este tiempo dándole gracias a Dios siempre. Nunca olvidemos lo más importante. Si aún entre nosotros dar las gracias es valioso, ¿cuánto más cuando lo hacemos hacia Dios? ¿Cómo olvidar todas las cosas buenas que Él hace por nosotros, que se ven manifiestas en todo lo que hacemos, en todo lo que vivimos en el día a día? Así que vamos a decirle, Señor, gracias en esta mañana por estar siempre con nosotros. Muchas gracias, Señor, por tu paciencia y el cuidado que tienes con nuestras familias, con cada persona, Señor, que tú creaste. Ayúdanos a entender que tú nos amas a todos por igual y todos tenemos la misma posibilidad de acercarnos a ti. Y hoy no queremos perdernos de esta posibilidad de buscarte. No solo te hallamos cuando estamos en grupo, también te hallamos allí en lo secreto, y esta mañana nos corresponde hacerlo de esta manera, nos corresponde hacerlo como hermanos, como una familia que somos. Así que te doy gracias por todo lo que vas a hacer en este día. Te doy gracias porque cada circunstancia traerá una profunda enseñanza de parte tuya. Todas ellas están impregnadas del amor de Dios, así que ayúdanos a verlo de la manera correcta, a disfrutarlo y a apreciar todas las cosas que recibimos de ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pero las Escrituras nos invitan, nos exhortan, nos animan a que no descuidemos una salvación tan grande como la que hemos recibido. Pero es difícil darle el verdadero valor si no comprendemos lo que costó. Es muy difícil cuando alguien te da a ti probablemente una porcelana, alguien te regala a ti una porcelana y tú la coges así, muy bonita, muchas gracias, la pones por allá en un rincón o quizá la abandones por allá, la pongas allá en una cajita guardada, sin saber que esa porcelana probablemente costó muchísimo dinero, sin entender que probablemente la persona tuvo que hacer muchas cosas, tuvo que sacrificar muchas cosas para que tú tuvieras algo aparentemente tan pequeño. Y será pequeño a tus ojos si no reconoces el valor, si no te das cuenta de cuánto costó. Muchas de las cosas que tenemos no las apreciamos porque no sabemos cuánto costó en tiempo, en trabajo, sacrificio para que llegara a tus manos. Y eso que estamos hablando de cosas pequeñas, de cosas naturales, de cosas materiales. ¿Cuánto más si habláramos de las cosas que de verdad valen la pena? Así que vamos, perdónenme un segundo, yo reviso algo acá. Ténganme un poquito de paciencia, por favor, el día de hoy. Tenemos aquí algo técnico que resolver. Así que denme un minuto, por favor. Bueno, creo que ahora ya podremos conectarnos. Bueno, vamos a continuar. Entonces estamos hablando de algo mucho más valioso que una porcelana o que un objeto material. Estamos hablando acerca de la salvación, de la cual las Escrituras nos dicen que no las descuidemos. No podemos descuidar una salvación tan grande, dicen las Escrituras. ¿Qué significa? Así que, ¿por qué no vamos a las Escrituras mismas que nos expliquen por qué es tan valiosa esta salvación? ¿En qué radica la importancia? ¿Por qué dice que seamos cuidadosos de no ir a despreciarla, de descuidarla? Romanos 5:12 nos dice que la muerte entró al hombre, al ser humano entró por un solo hombre, ¿sí? Y por el pecado entró la muerte. El pecado entró al mundo a través de un hombre, a través de Adán, la desobediencia de Adán. Y detrás del pecado
venía la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Así dice que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Algunos dirán es una exageración, a mí también me parecía al comienzo cuando lo escuché que era una exageración. Pero cuando miramos a profundidad, todo ser humano ha pecado, peca y seguramente lo va a seguir haciendo, muchas veces ya no conscientemente. Cuando tenemos el Espíritu de Dios podemos pecar de muchas maneras inconscientemente, pero ahí está la gracia de Dios manifiesta, en el hecho de que Él nos perdona y nos limpia. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay uno solo bueno. Jesús dijo, no hay ninguno bueno, no hay uno solo que haga lo que es correcto, lo que es bueno. También nos dice en Romanos 6:26 que la paga del pecado es muerte. ¿Sí? La muerte es algo que entró al ser humano a través de un hombre, pero no está en la potestad del hombre librarse de ella. El hombre no puede reparar un daño como estos. Así como el hombre no puede redimir el tiempo pasado, asimismo, el hombre no tiene en su potestad lidiar con el asunto de la muerte. Dado que el hombre no puede salvarse a sí mismo, es necesario que el hombre sea salvado por sustitución. Solamente Dios mismo, Dios hecho hombre, puede venir a traer esa salvación, puede venir a sustituir a la humanidad entera. Vamos a ver Juan 5:24. Juan 5:24 nos dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es decir, todos los seres humanos, cuando llegamos a Cristo, o Cristo viene a nosotros más bien, nosotros estamos en un estado de muerte, incapaces de percibir a Dios, incapaces de comprender las cosas espirituales. De cierto os digo, viene la hora y ahora es. Recíbalo. Viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Cómo estábamos nosotros? Estábamos muertos, no podíamos escuchar la voz de Dios. Y algunos están en proceso de comenzar a ser conscientes de Dios. Están viniendo a la vida. Y ese es un milagro de parte de Dios. Por eso Jesús dice, viene la hora y ahora es. Había venido la salvación al mundo en persona. Dios hecho hombre. Dios, Jesús, el Hijo de Dios. Dios envía a su Hijo unigénito para que vaya a la tierra, para que viniera a este lugar como sustituto del hombre, para pagar por los pecados de la humanidad. Así dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y para nosotros es muy fácil. Las Escrituras dicen, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, dijo Jesús. Miremos dónde está el valor de esa salvación, de la cual la Biblia nos dice, tenemos que tener cuidado de guardarla, tenemos que tener cuidado de no ir a dejarla, no descuidarla. A Jesús le costó, mire lo que le costó a Jesús nuestra salvación. Aún desde antes del nacimiento de Jesús, ya podíamos tener acceso a las Escrituras. Aquellos hombres que vivieron antes de Cristo, ellos tenían acceso al Antiguo Testamento. El Salmo 89:19 nos dice lo siguiente, dice, hace mucho tiempo hablaste a tu pueblo fiel en una visión. Dijiste, he levantado un guerrero, lo seleccioné de la gente común para que fuera rey. Lo seleccionó de la gente común. Recuerden cuando Jesús empezó a manifestarse públicamente, ellos decían, bueno, pero ¿quién es este? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Cómo es que habla tales cosas? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es el hijo de María? ¿No son sus hermanos Jacobo? Empieza a mencionarlos allí. ¿Y no son aquellas sus hermanas?
Era un hombre tan común y corriente para ellos. Ellos no podían creer de dónde venía tal sabiduría. Así que dice, he levantado a un guerrero, lo seleccioné de la gente común para que fuera rey. Encontré a mi siervo David, recuerden que David es tipo de Jesús. Lo ungí con mi aceite santo. Con mi mano lo mantendré firme, con mi brazo poderoso lo haré fuerte. Sus enemigos no lo vencerán, ni lo dominarán los malvados. Aplastaré a sus adversarios frente a él y destruiré a los que lo odian. Mi fidelidad y mi amor inagotable lo acompañarán y con mi autoridad crecerá en poder. No estaba hablando de David, está hablando de Jesús mismo. Extenderé su gobierno sobre el mar, su dominio sobre los ríos. Y él clamará a mí, tú eres mi Padre, mi Dios y la roca de mi salvación. Lo convertiré en mi primer hijo varón, el primogénito. Está hablando de Jesús, el rey más poderoso de la tierra. Él es el rey de reyes y el señor de señores. Dice, lo amaré y le daré mi bondad para siempre. Mi pacto con él nunca tendrá fin. El pacto con Jesucristo es un pacto eterno. Cetro de justicia. Cetro de justicia. Para siempre será tu trono. Me aseguraré de que tenga heredero. Su trono será interminable como los días del cielo. Pero si sus descendientes abandonan mis enseñanzas y dejan de obedecer mis ordenanzas, si desobedecen mis decretos y dejan de cumplir mis mandatos, entonces castigaré su pecado con vara y su desobediencia con azotes. Pero jamás dejaré de amarlo ni de cumplir la promesa que le hice. Por nada romperé mi pacto, dice allí, por nada romperé mi pacto. No retiraré ni una sola palabra que he dicho. Me mantendré fiel a ese pacto. Allí en el versículo 35 dice, le hice un juramento a David y por mi santidad no puedo mentir. Su dinastía seguirá por siempre. No era David realmente, era Jesús. David es tipo de Jesús. Había una promesa para David, sí. Sin embargo, aquí vemos con toda claridad que está hablando de Jesucristo. Su dinastía seguirá por siempre. Su reino perdurará como el sol. Será tan eterno como la luna, la cual es mi fiel testigo en el cielo. Dice, pero ahora lo has rechazado. Esa era la promesa, ¿cierto? Ahora viene una parte bien particular. Y es que dice, pero ahora lo has rechazado y desechado y estás enojado con tu rey ungido. ¿Por qué estaría Dios enojado con ese rey que ungió? Has renunciado al pacto que hiciste con él. Arrojaste su corona al polvo. Derribaste las murallas que lo protegían y destruiste todo fuerte que lo defendía. ¿Recuerdan a Jesús allá en el monte orando al Padre diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya? Él sabía que esto habría de cumplirse. Por un momento, por un tiempo, él habría de estar separado del Padre. ¿Por qué? Porque el pecado de la humanidad estaría sobre él. Así que dice, derribaste las murallas que lo protegían y destruiste todo fuerte que lo defendía. Todos los que pasan por allí le han robado. Aún sus ropas le quitaron su dignidad. Y se ha convertido en la burla de sus vecinos. Le escupían, se burlaban. Si eres el Hijo de Dios, baja de allí, baja de esa cruz. Has fortalecido a sus enemigos e hiciste que se alegraran. La vergüenza nuestra, la burla de la cual nosotros fuimos objeto, Él la llevó en sí mismo. Toda humillación que nos correspondía a nosotros llevar, Él la llevó para hacernos libres de eso. Pusiste fin a su esplendor y derrocaste su trono. Lo has hecho envejecer antes de tiempo y lo deshonraste en público. Toda la deshonra que tú y yo llevamos en nuestra vida, Jesús la llevó. Él la llevó en sí mismo. Por eso Él renuncia. Él dice que Él
se hizo pobre para hacernos a nosotros ricos. Hizo todo, entregó su vida completa. Aún su dignidad la perdió allí para que nosotros tuviésemos dignidad. Fue deshonrado públicamente para que nosotros fuéramos honrados. Oh Señor, ¿hasta cuándo seguirá esto? ¿Te esconderás para siempre? ¿Hasta cuándo arderá tu ira como el fuego? La ira de Dios fue derramada sobre su Hijo, para que no fuera derramada sobre nosotros. Recuerda lo breve que es mi vida, qué vacía e inútil es la existencia humana. Nadie puede vivir para siempre. Todos morirán, nadie puede escapar del poder de la tumba. Señor, ¿dónde está tu amor inagotable? Le diste tu palabra a David mediante una promesa fiel. Considera, Señor, cómo pasan vergüenza tus siervos. Llevo en mi corazón los insultos de mucha gente. Tus enemigos se han burlado de mí, oh Señor, se mofan de tu rey ungido por donde quiera que va. Y a pesar de todo esto, a pesar de estas circunstancias, termina diciendo con el último versículo: alaben al Señor por siempre. Amén. Alábenlo por siempre, porque todas estas cosas las experimentó Jesús para librarnos a nosotros del poder del pecado. Y el pecado trae consigo vergüenza. Así que al Él llevar ese pecado sobre sí mismo, clavarlo en la cruz, nos libró a nosotros del poder del pecado, del efecto del pecado, de las consecuencias del pecado y de la vergüenza que éste trae. Por eso dice allí en Isaías 53:1, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Quién lo ha creído? ¿A quién se ha revelado el Señor? ¿A quién ha revelado Él su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia Él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Todo nuestro desprecio Él lo llevó en sí mismo. Todas las veces que despreciamos a las personas también, Él pagó por ese desprecio y llevó en sí mismo el desprecio y el rechazo. Dice que sin embargo fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. Un castigo por sus propios pecados. Ellos que pensaban allí, Dios lo está castigando. Dios lo está castigando por su maldad, pero Él nunca hizo maldad. El justo fue a la cruz por los injustos, fue por nosotros, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas y hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Hoy podemos ser libres gracias a que Él llevó nuestros pecados, pagó por ellos. Ya no somos esclavos. Dice allí que fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra, enmudeció, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja, en silencio, ante sus trasquiladores, no abrió su boca. No trató de defenderse, como lo hacemos nosotros muchas veces. No trató de justificarse, aunque no tenía por qué justificarse, pues justo era, justo es. Y al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a la mitad del camino. Mira lo que dice: pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo, dice el Señor. Por nuestra rebelión, Él fue tratado como fue tratado, y por amor a nosotros ni siquiera abrió su boca, porque era necesario que se consumara la obra, era necesario que Dios mismo pagara por el pecado nuestro.
Él no había hecho nada malo, dicen las Escrituras, y jamás había engañado a nadie. Él no sabía lo que era el engaño, lo que es la mentira, no de sus labios. Pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor, aplastarlo y causarle dolor, dice esta versión. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará, porque el plan de Dios era a través de la obra de Jesucristo ganar muchos hijos para sí. Dice, yo le rendiré honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, dice Dios. Fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Jesús mismo intercede por nosotros. Nos llama hermanos, no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Pensamos mal de Él? Algo mal hizo, decía, algo mal hizo. Si es verdaderamente hijo de Dios, pues que baje de allí. Hebreos 2:1 por eso nos lo advierte, dice, por tanto, es necesario que seamos más diligentes en atender a las cosas que hemos escuchado, no sea que nos deslicemos. O sea, no es cosa pequeña, no es sencillamente un acto que Dios hizo para facilitarnos la vida. No es un acto que Dios hizo para que hoy pudiéramos tener muchas posesiones, para que no tuviéramos dificultades económicas. No, eso es una consecuencia de estar cubierto por Dios. Era la salvación, dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió la justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Es necesario que seamos más conscientes de lo que implica, de lo que implicó, del significado que tiene la salvación. A veces lo tomamos a la ligera, la mayor parte de las veces lo tomamos ligeramente. Jesús es mi Salvador, pero ¿sabe lo que significa que Jesús es tu Salvador? ¿Viste el precio, viste el valor de lo que Él hizo? Es necesario que meditemos más en el valor de la obra de Jesús, el costo. El costo habla de cuán grande era nuestro pecado, cuán larga, cuán grande era la distancia entre nosotros y Dios, que tuvo que haber sido de esa manera, para reconciliarnos con nuestro Padre, para que pudiéramos tener la libertad de acercarnos a Él como hoy lo hacemos, para que podamos hoy compartir de la manera como lo hacemos, para que podamos disfrutar de los beneficios, el Espíritu Santo, la verdad y el amor de Dios fluyendo en nuestras vidas, siendo enseñados por Dios mismo. Aquellos que antes éramos enemigos de Dios, hoy hemos sido hechos cercanos, gracias a la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Una obra preciosa de la cual Él dice, no descuiden la salvación. ¿Pueden echar fuera demonios? Muy bien, qué bueno. Orar por los enfermos, qué bueno. Y que estos sean sanados, maravilloso. Pero alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. No muchos nombres están escritos allí en comparación con la población mundial. ¿Recuerdan? Yo siempre tengo en mi corazón esta proporción, porque así me lo puso el Espíritu en el corazón. Alguna vez me daba la proporción 1 de cada 10. 1 de cada 10 en promedio. Y a mí se me hizo exagerado. No puede ser que si uno se salva 9 se estén perdiendo. 1 de 10. Y esa salvación a ti está tocando la puerta. La ha tocado ya. Así que no la podemos descuidar. Y yo decía, no puede ser que de 10 personas solo una reciba la salvación. Solo una le dé el valor que de verdad tiene. Hasta que leí el pasaje de los 10 leprosos que fueron sanados. Y luego regresa solamente uno
agradecer a Dios. ¿No eran 10 los que fueron sanados? ¿Dónde están los otros 9? Pregunta Jesús. Así que ese día comprendí que no era exagerado y es real. Haz cuentas, ¿cuántas personas de tu entorno en realidad le han entregado su vida a Cristo, han comprendido y han recibido la salvación de Dios? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Suena exagerado, pero no lo es. Por eso, si nosotros somos beneficiarios de esa salvación, si somos ese 1 de cada 10, valorémosla, démosle el valor que tiene. Dice, porque no sujetó, en Hebreos 2:5 nos dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Miren qué tremendo. ¿Qué es el hombre? Nosotros que sabemos, lo único que sabemos hacer bien es pecar, es blasfemar, es mentir, es hablar de los demás, es juzgar, es asesinar desde nuestro corazón, es destruir. Pero Dios, por eso pregunta el salmista, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que de él tengas memoria. Y no solamente se acuerda de nosotros, sino que nos da un lugar de honra, mayor que el de los ángeles. Dice, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionasen por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Jesús el perfecto, perfeccionado por amor a nosotros a través de la aflicción. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y por eso dice allí él, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Jesús anuncia el nombre de Dios a todos nosotros, dice, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez dice, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto todos participaron de carne y sangre, por cuanto todos participamos y pecamos, Él tuvo que recibirlo en sí mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así que meditemos en esto. Meditemos en esta verdad de Dios, meditemos en lo que ya fue hecho, meditemos en esa salvación tan maravillosa, tan grande, no es cosa pequeña. Allí continúa, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, es decir, a nosotros, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y allí dice, y con este terminamos, dice Gálatas 3:12, el camino de la fe es muy diferente al camino de la ley. El camino de la ley dice, el que haga estas cosas vivirá por ello. Pero el camino de la fe es diferente. Él dice, mas Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue él colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de todas nuestras maldades, todas nuestras fechorías, pues está escrito, maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús
Dios bendijo a los paganos, a los gentiles, a los extranjeros, con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido, por medio de creerle a Dios, por medio de creer que Jesucristo fue a la cruz para hacernos libres, para reconciliarnos con Dios. Al creerlo, el Espíritu Santo viene a nosotros y nos enseña todas las cosas. Amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria. Así como nadie puede anular ni modificar un acuerdo irrevocable, tampoco en este caso. Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten que la Escritura no dice a sus hijos, como si significara muchos descendientes, más bien dice a su hijo, y esto sin duda se refiere a Jesucristo. Thomas Hughes, un hombre, mientras estaba en su lecho de muerte, se acercaron sus más allegados a tratar de consolarle mientras él estaba en este sufrimiento, en esta agonía. Le dicen: Tomás, recuerda todas las cosas buenas que tú hiciste tantas cosas buenas por la gente. Y él dijo: no me hablen a mí de esas bobadas, lo que yo hice fue nada, eso no me va a ayudar en nada. Yo quiero que me hablen de las cosas que Jesús hizo. Esas sí me van a ayudar. No crean, lo mío no fue nada. Jesús lo hizo todo. Él fue el que declaró en la cruz: consumado es. Así que ¿por qué hemos de buscar otros intermediarios? ¿Por qué hemos de descuidar la salvación si la salvación tiene nombre propio? El nombre de Jesús. Él es la salvación. Así que no vamos a descuidar esta salvación tan grande. Vamos a meditar en ello, vamos a atesorarlo y vamos a vivir vidas coherentes con personas, esas vidas coherentes de hijos comprados con la misma sangre del Señor. Así que vamos a pedirle al Señor que nos dé la gracia de entender la profundidad. Si quieren en alguna medida, porque es tan profundo, es tan grande lo que, Señor, tú hiciste por nosotros, que necesitamos la asistencia de tu Espíritu para poderlo entender. Necesitamos ser enseñados de manera espiritual, necesitamos ser instruidos por ti mismo, y que estas palabras lleguen a lo profundo de nuestro ser para poder valorar esa salvación, Señor, en la medida en que ella lo merece, Señor. Todo, Señor, todo es nada frente a tu salvación, pero tu salvación lo es todo, Señor. Te doy gracias por revelarlo a cada uno de nosotros en esta mañana, Señor, y ayúdanos a seguir meditando en esto, que esta palabra no se la lleven, Señor, los afanes del día, Señor, sino que podamos meditar en ello, valorarla, apreciarla, atesorarla. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Familia, que tengan un feliz día y sigamos meditando en esto, que es mucho más que un tema. Es el centro de la vida del creyente. Que tengan un feliz día. Amén.